tardes, querida comunidad de Bear Creek UMC. Dios les bendiga de donde sea que se conecta. Ya estamos regresando al templo. ¿Sabía usted eso? Dios ha sido bueno con nosotros y aquí estamos hoy para alabar y bendecir su buen nombre. Estamos tomando las medidas necesarias para protegernos contra el COVID de todas maneras. Dentro de las innumerables manifestaciones del poder de Dios, hay una especial que ha determinado nuestro enlace con el Señor. Sí, así como ustedes y nosotros estamos conectados por medio de una tecnología que no se puede tocar, pero que la disfrutamos de alguna manera, igualmente al Señor estamos conectados a través de la manifestación del Espíritu Santo que hoy por hoy está en nosotros. Y aunque no lo vemos físicamente, ese sentir es muy especial. Ron Hilton, que próximamente será uno de nuestros pastores asociados, dio este mensaje en el servicio tradicional y contemporáneo, mismo que tengo la bendición de compartir con ustedes. Hemos titulado ese mensaje El susurro del Espíritu. Y nuestro pasaje central será Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, traducido de la New Revised Standard Version. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como la ráfaga de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entre ellos aparecieron lenguas divididas como de fuego, y una lengua se posó sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les dio capacidad. Hoy es domingo de Pentecostés, el séptimo domingo del domingo de resurrección. ¿Por qué es tan importante que se celebre como un domingo especial? Es importante porque celebra el cumplimiento de la profecía y la promesa que leemos en nuestro versículo esta mañana. En el capítulo 14 del cuarto evangelio leemos en los versículos 25 al 31, les he dicho estas cosas mientras aún estoy con ustedes, pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy como el mundo les da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Me escuchaste decirte, me voy y voy a ti. Si me amaras, te regocijarás de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora te he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda pueda creer. Ya no hablaré mucho contigo, porque viene el gobernante de este mundo. No tiene poder sobre mí, pero hago como el Padre me ha mandado, para que el mundo sepa que amo al Padre. Levántate y sigamos nuestro camino. Jesús está preparando a sus discípulos para su partida, su crucifixión, resurrección y ascensión. Afirma que ya no estará en la tierra, pero enviará un abogado, el Espíritu Santo, para estar con ellos. El propósito que dice Jesús es enseñarles todo y recordarles todo lo que les ha dicho. Lucas comienza los Hechos de los Apóstoles preparando el escenario para el cumplimiento de la profecía y la promesa. En el capítulo 1, versículos del 1 al 5, leemos en el primer libro, Teófilo, escribí todo sobre lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta que el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, a quien había elegido. Después de su sufrimiento, se les presentó vivo por muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante los 40 días y hablando del reino de Dios. Mientras estaba con ellos, les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran allí la promesa del Padre. Esto, dijo, es lo que has oído de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es fácil ver por qué estos versículos tenían una importancia especial para la iglesia del primer siglo, especialmente esta iglesia primitiva que se forma en el capítulo 2. Escribí sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El mensaje de estas palabras es lo que Jesús comenzó, o sea, es que lo que Jesús comenzó, sus sucesores lo iban a continuar. Los apóstoles continuaron la misión del Mesías. El patrón de su vida y obra da forma a la dirección de los suyos y también da forma al nuestro. En el capítulo 1 y 2,
Lucas continúa dando instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido. Él define la base de la continuidad aquí. El Espíritu y los apóstoles son los sucesores designados del Mesías de Dios. A través de ellos se sigue cumpliendo en la historia la salvación prometida por Dios. Encontramos el cumplimiento de la promesa en los Hechos de los Apóstoles en el 2 capítulo, comenzando el primer versículo que leímos antes. Los eventos del capítulo 2 de Hechos tienen como telón de fondo la celebración de Jerusalén o de Pentecostés en Jerusalén. Hay varias características importantes en la narrativa de Pentecostés presentada en el 2 capítulo de los Hechos. El autor comienza señalando que los discípulos de Jesús estaban todos juntos en un mismo lugar en el día de Pentecostés. Pentecostés, por lo tanto, no es singularmente una celebración cristiana, fue una celebración judía asociada con la fiesta de las semanas, que se llama Shavuot. Los eruditos e intérpretes a menudo no están de acuerdo con el contenido de la narración del capítulo 2 y las referencias aludidas al Antiguo Testamento. Cosas como la Torre de Babel, el diluvio y la creación, la presentación de los 10 mandamientos a Moisés. Para mí, muchos de esos son ciertos. Siento la referencia y puedo ver la aplicación a los eventos de Hechos del primer siglo, pero aún más fuertemente a los eventos del 2021 y nuestra continuación de lo que comenzó ese día en la fiesta de las semanas. Así que veamos nuevamente las palabras del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar y de repente vino del cielo un estruendo como la ráfaga de un viento violento. El viento es un símbolo común del Espíritu Santo. Y aparecen lenguas como de fuego. Los discípulos reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, en la tradición cristiana, este evento representa el cumplimiento de la promesa de que Cristo bautizará a sus seguidores con el Espíritu Santo. Recuerden nuestra lectura de Hechos 1. Esto es lo que me han oído, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y también leemos esa promesa y profecía en Mateo 3, del 11 al 12, donde Juan el Bautista vino a bautizar y dice: yo os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero uno que es más poderoso que yo viene en pos de mí. No soy digno de llevar sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su tenedor de aventar está en su mano y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible. Y en Lucas 3, donde leemos: Juan respondió a todos diciendo: yo os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo. No soy digno, otra vez dice, de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventadora, dice, está en su mano para limpiar su era y para recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible. Así que la segunda cosa que leemos en el capítulo 2 es que comenzaron a hablar en otras lenguas a medida que el Espíritu Santo les dio la habilidad. Para mí esta es la tesis o mejor dicho, la antítesis de la Torre de Babel. Si recuerdan del Génesis, la historia del hombre que quería construir una torre tan alta que pueda ser como Dios y la reacción de Dios. Ahora, toda la tierra tenía un idioma y las mismas palabras. Y cuando emigraron desde el este, llegaron a una ranura en la tierra del Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: venid, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y tenían ladrillo por piedra y betún por argamasa. Entonces dijeron: venid, edifiquémonos una ciudad y una torre con su cúspide en los cielos y hagamos un nombre por nosotros mismos. De lo contrario, seremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían construido los mortales. Y el Señor dijo: miren, son un solo pueblo y todos tienen un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de lo que harán. Nada de lo que se proponen hacer ahora les será imposible. Ven, bajemos y confundamos su idioma allí, para que no se entiendan el habla del otro. Entonces el Señor los esparció desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el idioma de toda la tierra y desde allí los esparció el Señor sobre la faz de la tierra.
la llegada del Espíritu Santo en Hechos, revierte lo que sucedió en Génesis al dar a los discípulos la capacidad de escuchar y comprender todos los idiomas. En el capítulo 2 leemos que habían personas de todas las regiones, incluidas áreas mucho más allá de Jerusalén. Estos individuos no habían o no habrían hablado todos el mismo idioma, pero a la llegada del Espíritu Santo, los hombres de Galilea pudieron entenderlos a todos. Amigos míos, la llegada del Espíritu Santo a los discípulos no terminó en Pentecostés. Los hechos de los apóstoles, la continuación de la obra de Jesús después de su ascensión, no se detuvo con la iglesia del primer siglo. Continúan hoy. El Espíritu Santo está obrando hoy, no menos que el día de Pentecostés. Quiero pasar el resto de esta tarde enfocándome en lo que eso significa para usted y para mí. Quiero hacer esto comparando nuestras situaciones de hoy con la de los discípulos en el día de Pentecostés. La Escritura tiene muchos títulos para el Espíritu Santo, así que veamos 3 de ellos a medida que continuamos. Por ejemplo, consejero o consolador. Primero, hay un consuelo que viene de la llegada del Espíritu Santo a su vida. Somos bautizados en el Espíritu Santo como lo proclamó Juan el Bautista a los líderes religiosos. En ese bautismo, el Espíritu ha llegado a nuestro corazón. Hay un llenado del Espíritu que está completo. ¿Por qué importa? Importa porque el Espíritu Santo ha llegado para todos nosotros y está ahí si lo escuchamos. Jesús nos prometió un abogado y nuestro abogado ha llegado para enseñarnos todo y recordarnos todo lo que hizo Jesús, pero tenemos que escuchar. La llegada del Espíritu Santo en Hechos fue como el viento de una violenta tormenta con llamas de fuego. Lucas proporciona esa imagen para asegurarse de que todos entendieran que la ascensión de Jesús no fue el fin del reino que Jesús había prometido. Fue solo el comienzo de una nueva etapa de trabajo que continuarán los discípulos. Hoy ha llegado el Espíritu habitando dentro de nosotros. No necesitamos viento violento, aunque a menudo pienso que el Espíritu Santo me golpea en la cabeza con un 2x4 de esos grandotes cuando no escucho. Hoy el Espíritu Santo nos habla en un susurro. Eso es todo lo que se necesita. Cuando escuchamos atentamente la palabra de Dios en nuestro oído, ese susurro llegará a ser tan fuerte como el viento que escuchan los discípulos. ¿Qué nos dice Pentecostés sobre el Consolador? El Espíritu Santo dentro de nosotros. Primero, el día de Pentecostés, todos los reunidos en Jerusalén fueron unidos por el Espíritu Santo. Nadie se quedó afuera, todos entendieron a todos. Hoy, dado que estamos llenos del Espíritu Santo, nadie se queda afuera. Nunca necesitas estar solo o sentirte solo. La soledad y el aislamiento son experiencias que todos hemos vivido durante el último año. Nuestra incapacidad para acercarnos, para visitarnos a menudo, ha resultado en esta sensación de estar solos. Pero el domingo de Pentecostés deja ese sentimiento de lado. Usted está lleno del Espíritu Santo. Usted no está solo. Escuche al Espíritu Santo susurrándole. No estás solo. Estoy contigo recordándote todo lo que Jesús fue e hizo. 2. Cuando te encuentras ahogado por la Babel del mundo, ya sea por las noticias o por esos parlantes o por las quejas en torno al enfriador de agua en la oficina, no es difícil para nosotros estar totalmente distraídos por las cosas del mundo. Ver las noticias es doloroso, a mí no me gusta. Tratar de separar los hechos de las falsedades es difícil. Las presiones del mundo a menudo ahogan a todos nuestros otros pensamientos, pero no tiene por qué ser así. Jesús dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. El susurro del Espíritu Santo es la verdad. Escuche con atención y las verdades del mundo se enfocarán. Escuche el susurro del Espíritu Santo hablando en voz baja, pero claramente la palabra de Dios. 3. Cuando se encuentra congelado por el miedo, la duda, la falta de claridad, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, preparándolos para su ascensión y a la llegada del Espíritu Santo, les dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Escuche el susurro del Espíritu Santo. Espera el suave empujón que lo aleja de los problemas y el temor hacia la paz de Dios. Esa
es la paz que Jesús le dio a sus discípulos. La paz les dejo, mi paz te doy. Yo no les doy como el mundo da. Amigos míos, hay razones ilimitadas para que ignoremos el susurro del Espíritu Santo. Son ilimitadas y definitivamente hay ocasiones en las que dejo que el mundo interfiera con mi capacidad de escuchar. Pero es importante para nosotros sintonizar nuestro oído con el susurro que nos consuela. No se nos promete una vida perfecta, sin estrés, conflictos, problemas o preocupaciones, pero se nos promete que se nos envía el Espíritu Santo para consolarnos. Pablo escribe en su carta: sabemos que toda la creación ha estado gimiendo en dolores de parto hasta ahora, y no solo la creación, sino nosotros mismos. ¡Ja, qué acertado eso! Que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos por dentro mientras esperamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvados. La esperanza que puedas ver no es esperanza. ¿Quién espera lo que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con paciencia. Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debemos, pero ese mismo Espíritu intercede con suspiros demasiado profundos para las palabras. Y Dios, que escudriña el corazón, sabe cuál es la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos según la voluntad de Dios. Robert Wall, en su comentario sobre Romanos, afirma que la intercesión del Espíritu Santo es conforme a la voluntad de Dios, literalmente conforme a Dios. Esto insinúa algo más profundo que simplemente orar en la forma en que Dios quiere o aprueba. La propia vida, el amor y la energía de Dios están involucrados en el proceso. El cristiano, precisamente en el punto de la debilidad y la incertidumbre, de la incapacidad y la lucha, se convierte en el lugar en el que Dios Trino se revela en persona. En otras palabras, es durante estos momentos de debilidad, angustia, inquietud entre la Babel del mundo que el Espíritu Santo nos susurra, revelándonos el amor de Dios por nosotros, la voluntad de Cristo para con nosotros y el deseo de que seamos consolados. Pero el Espíritu Santo no es solo nuestro consolador, sino mucho más. Es profesor. Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría todo y les recordaría lo que había hecho. El Espíritu Santo es nuestro maestro. No importa dónde estemos en nuestro viaje de fe, si recién estamos comenzando o si hemos estado caminando durante varios años, siempre estamos aprendiendo. Aprendiendo no siempre es fácil, especialmente cuando no sabemos exactamente lo que necesitamos aprender. Esa es la belleza de tener al Espíritu Santo como nuestro maestro. Es que el Espíritu proporciona dirección para nuestro aprendizaje. Piensa en su escritura favorita. ¿Cuántas veces ha leído la misma escritura y le ha hablado de formas totalmente diferentes? Ese es el Espíritu enseñándole en formas relacionadas con su condición actual. La vida está llena de momentos de enseñanza. En todos ellos el Espíritu obra en nosotros para asegurarnos de que aprendamos las cosas que son necesarias para permanecer obedientes a los mandamientos de Jesús. Cada vez que experimentamos uno de estos, estamos aprendiendo del amor, la gracia, la misericordia de un Dios que nos ama tanto, que envió a su Hijo a morir en una cruz para que tengamos vida eterna, y envió al Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos aprender continuamente y recordar a Jesús. Si recién está comenzando a caminar, escuche el susurro del Espíritu que le enseña los principios de la justicia y la relación con Dios. Si ha estado caminando durante un tiempo, sigue escuchando. Cada día es una oportunidad para aprender. Es también guía. Somos llamados por la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas a la continuación de la obra de Jesús en el mundo. No somos menos responsables que los discípulos en el día de Pentecostés. Justo antes de que Jesús ascienda al Padre, los discípulos preguntan si este es el momento en el que restaurará el reino. Y Jesús responde: no te corresponde a ti conocer los tiempos o periodos que el Padre ha establecido por su propia autoridad,
pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando dijo esto, mientras ellos miraban, fue levantado y una nube lo apartó de su vista. Jesús promete a los discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Luego les dice que serán sus testigos en el mundo. Los 12 ya habían recibido el poder y la autoridad de Jesús para sanar, expulsar demonios y predicar. Esto es diferente, esto es mayor. Este poder se recibe a través de su bautismo por el Espíritu. Continuarán su trabajo. Serán los difusores de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, somos llamados a las mismas tareas. Es el Espíritu que está sobre Jesús para hacer su obra en el mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de esto, se fue. Le seguían muchas multitudes y los curó a todos y les ordenó que no lo dieran a conocer. Esto fue para que se cumpliera lo que se había dicho por medio del profeta Isaías. Aquí está mi siervo, a quien he elegido, amado mío, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a los gentiles. No peleará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada o apagará una mecha humeante hasta que lleve la justicia a la victoria. Jesús pone el espíritu sobre nosotros. Somos la continuación. Pablo proclama que se nos ha dado el fruto del Espíritu. En su carta a los Gálatas declara: por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Él continúa explicando las obras que estamos llamados a continuar. Así que, mis amigos, si alguien es detectado en una transgresión, ustedes que han recibido el Espíritu deben restaurarlo en un espíritu de dulzura. Cuídense de no caer en la tentación, sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si los que no son nada piensan que son algo, se engañan a sí mismos. Todos deben probar su propio trabajo. Entonces ese trabajo, más que trabajo de su vecino, se convertirá en un motivo de orgullo. Porque todos deben llevar sus propias cargas. Aquellos a quienes se les enseña la palabra deben compartir todas las cosas buenas con su maestro. Que no te engañen, que no se burlan de Dios, porque cosechas todo lo que siembras. Si siembras para tu propia carne, cosecharás corrupción de la carne. Pero si siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna del Espíritu. Así que no nos cansemos de hacer lo correcto, porque cosecharemos en tiempo de la cosecha, si no nos damos por vencidos. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad, trabajemos por el bien de todos y especialmente por los de la familia de la fe. Si está luchando por la pregunta de lo que Dios quiere para su vida, abra su oído al susurro del Espíritu Santo. Sea consciente de los suaves empujones que nos mueven hacia la obra de Dios. A menudo hacemos la pregunta: ¿Dios me está hablando o me estoy hablando a mí mismo? ¿Esto es lo que Dios quiere que haga o es lo que quiero yo hacer? Estas son preguntas desafiantes. Cuando se haga esas preguntas, le ofreceré lo siguiente: nunca tenga miedo de orar para que escuche con más claridad. Recuerde, un susurro es suficiente. Hemos pasado un tiempo considerable hoy hablando de abrir nuestros oídos al susurro del Espíritu Santo. Puede que te preguntes: ¿cómo suena esto? No estoy seguro de poder responder definitivamente, pero mi propia experiencia puede decir esto. Hay momentos en los que no lo escucho, pero he aprendido a no preocuparme, porque el susurro está ahí. A veces es la voz de otra persona que hace una declaración que abre nuestro corazón a la dirección de Dios. A veces es una voz interior. A veces es un pensamiento introducido que llega de la nada para hacerme reenfocar. Y a veces es algo en el mensaje entregado el domingo por la mañana. Amigos, no hay una lista de las formas en que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas o nos habla. Pero recuerde esto: se nos ha enviado el Espíritu Santo para que more en nosotros. Si el Espíritu habita en nosotros, nos habla. Puede que sea solo un susurro, pero es tan poderoso como un viento violento. Amén.
Tom Mann dijo: los susurros del Espíritu Santo son poderosos, esclarecedores, humildes y una parte importante de su caminar con Cristo. De hecho, son las mejores conversaciones que tendrás. Si no ha experimentado esto y desea hacerlo, déjeme decirle que esta relación con Jesús se compone de 2 pasos. El primero consiste en recibirlo en su corazón y puede hacerlo ahí donde está, repitiendo esta oración conmigo. Padre, reconozco que he pecado. Te necesito en mi vida. Ven, entra. Te recibo y reconozco como mi único Salvador. Amén. Felicitaciones. Ahora ha establecido una relación con nuestro Señor. El segundo paso consiste en caminar con Él. Y es lo difícil, ¿sabe? Pero nosotros podemos acompañarlo y ayudarlo a reconocer al Espíritu Santo que a partir de su decisión mora en usted. ¿Sabe? Ese susurro será más intenso y cada vez necesitará escucharlo más porque los problemas y tropiezos continúan. Pero ya no estará solo. Háganos saber de su decisión enviando un mensaje del texto al 832-773-4901 o por el Messenger de Facebook. Nos comunicaremos con usted. Suscríbase dando clic en el logo de BC Ministerios en Español. Comparta el mensaje. ¿Sabe? Siempre hay alguien a quien el Señor tiene algo que decirle. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y Twitter. Que el Señor los bendiga y el Espíritu Santo se manifieste con gran poder esta semana. Hasta la próxima.